Iniciamos la unidad temática 5.b, identificación de las características de los procesos productivos. Recuperamos el concepto de proceso productivo como sistema de acciones dinámicamente interrelacionado dirigido a transformar ciertos elementos de entrada, factores, en ciertos elementos de salida, productos, para darle distinta utilidad a la que tenían antes de ingresar a ese sistema de acciones. Cuando hablamos de transformación, también tenemos que recordar que existen 4 grandes categorías: las transformaciones técnicas, que las podemos ver en la industria, en la agricultura, en la ganadería y en la minería, las transformaciones de modo, la actividad comercial, las transformaciones de lugar, el transporte o las transformaciones de tiempo que tienen que ver con el almacenaje. Esos procesos productivos en cada una de las unidades bajo análisis tienen una ley propia de funcionamiento y eso es lo que vamos a tener que aprender a observar. Para clasificar los tipos de procesos productivos tenemos que, primero, identificar qué tipo de tecnología aplican. En esto reconocemos a la tecnología como el modo de hacer las cosas. El otro análisis que nos permite la identificación y caracterización de los procesos productivos va a ser el análisis del flujo. ¿Qué flujos? El de materiales, cómo circulan los factores utilizados durante el proceso. También cómo atendemos la demanda de nuestros clientes, si la demanda es permanente o si esa demanda responde a solicitudes específicas de esos clientes. Y además, el otro análisis que debemos hacer es el del flujo de información. ¿Cuándo es el momento del registro? Si sobre el lote de producción o si las características técnicas utilizadas son de un proceso continuo que no se detiene y requiere cortes ficticios para poder realizar el relevamiento de los datos necesarios para luego cuantificar las unidades que se transforman y obtienen en ese proceso de transformación o en una etapa de él. Y la tercera análisis que debemos hacer es el de la distribución de la planta, de los equipos, máquinas o las personas comprometidas en el proceso, lo que habitualmente se conoce como layout. ¿Cómo vamos a clasificar a los procesos? Vamos a elegir 2 grandes clasificaciones. Una por el flujo físico del producto en la planta, la secuencia de operaciones, y la otra el destino inmediato de los objetos productivos, es decir, si van hacia una góndola, atiende una demanda permanente, o si lo hace en función de los requerimientos de esos clientes. Lo más importante en este caso es que debemos interpretar la realidad económica de esa unidad que está bajo análisis. Si clasificamos los procesos productivos en función del flujo físico de productos a partir de las operaciones, tendremos 3 grandes grupos: los procesos en línea o continuo, los intermitentes y discontinuos y por proyecto. En los procesos en línea o continuos identificamos los denominados procesos en masa, los que ensamblan los materiales o operan como cadenas de montajes. Como ejemplo tenemos las automotrices, los armados de equipos viales, etc. En el caso de los continuos tenemos también los procesos químicos, ejemplo las golosinas, el papel. En los automatizados tenemos las tejedurías, la alimentación, la industria del vidrio, los procesos de fermentación como los del vino, pero debemos reconocer que existen en estos casos segmentaciones de los procesos que pueden ser tanto en lotes, en series o ciclos de tipo variables. ¿Cuáles son las características de este proceso? La organización técnica que implica la distribución de la planta por producto. La secuencia depende de la forma en que se elabora el producto y es indispensable balancear ese encadenamiento.
En general, estos procesos están automatizados, son eficientes, con altos volúmenes de producción y tienen como mayor dificultad justamente cambiar esas secuencias de producción. El mejor ejemplo de esto es el de las automotrices, que cuando hacen un nuevo modelo de vehículo o utilitario tienen que cambiar los procesos productivos. El personal en general es polifuncional, es decir, puede ser adecuado a los requerimientos técnicos o a la demanda. En los procesos intermitentes, el producto está caracterizado por la diferenciación, la originalidad y los requerimientos de los clientes. La distribución de planta es por tipo de equipo o centro de trabajo o por el tipo de habilidad que pueden tener las herramientas que están afectadas a estos procesos. Es flexible, se adapta a bajos o altos volúmenes de producción, se necesita personal altamente calificado para manipular equipos que tienen fines generales, pero para productos con alto grado de diferenciación. Los mejores ejemplos para comprender cómo son estos procesos productivos son las carpinterías de madera, que podemos ver que tienen sierras, caladoras, sierras sin fin, cepillos eléctricos, tupí, lijadoras, es decir, cada una de las actividades está caracterizado por el tipo de equipo que se concentran en algún centro de trabajo. El otro ejemplo interesante es el de las carpinterías metálicas, donde podemos tener cortadoras, fresadoras, pantógrafos, soldaduras, para llegar a un producto final generalmente solicitado a medida o con especificaciones particulares. El otro lindo ejemplo para tener y considerar es el de la confección de zapatos. La confección de zapatos se hace primero el modelaje. Ese modelo se lleva a una moldería o a un escalado, que significa hacer los moldes para los distintos talles de zapato. Se cortan con las matrices, optimizando el uso del cuero. Sigue el aparado, que es el armado de las costuras, que es una tarea clave. Con eso se arman los modelos, se ponen en las hormas, se colocan las suelas, va al secado, a la prensa, luego hay una plancha de calor, que es la forma que tienen de activar el pegamento, luego se termina con la costura y terminación. El proyecto o los procesos productivos organizados por proyecto se trata de productos únicos o conjuntos de productos de similares características. El mejor ejemplo son las casas o planes de vivienda. Se requiere personal con diversidad de clasificación. Pensemos en un barrio que se está haciendo, necesitamos albañiles, plomeros, gasistas, carpinteros, techistas, electricistas, pintores, herreros, los propios arquitectos, maestros mayores de obra, diseñadores. Todas estas especialidades son las que se afectan en función de los requerimientos que tiene esta elaboración del producto único y en definitiva son equipos de tipos generales pero afectados a este único proyecto, mezcladoras, hormigoneras, herramientas manuales. El eje en este proceso está en la planificación, la secuencia de operaciones y el control para reprogramar las actividades. Como dijimos, la otra gran categorización y que tiene que ver con cómo luego vamos a aplicar esto a los procesos de acumulación de costos es cuando lo clasificamos a los procesos según el destino del producto al cliente. Una de las grandes clasificaciones es cuando almacenamos para inventario, diríamos que trabajamos para la góndola, para la estantería. La demanda es absolutamente aleatoria y el juego está dado en los criterios que tenemos de reposición para atender esa demanda que es la que tracciona la producción en nuestros procesos. Ahí debemos trabajar cómo respondemos en forma inmediata a las demandas y cómo manejamos y administramos los incrementos de esos
inventarios. La otra gran forma de organizar los procesos sería la de producción bajo pedido u orden específica, donde la entrega está atada al cumplimiento de la orden y nuestro trabajo va a estar en el seguimiento de esa solicitud o orden. Como habíamos dicho inicialmente, nuestras dos grandes clasificaciones son la del flujo físico del producto en la planta, la secuencia de operaciones, y el destino inmediato que tienen los objetos productivos. Lo que hacemos en esta imagen, y los invito a que la observen, es la de cruzar los dos tipos de clasificaciones y miren los ejemplos que pueden, o los invito a que ustedes también piensen algunos ejemplos sobre ella.